desigualdad desde la postura de Leonardo Boff. ¿Cuál es hoy el punto desde donde podemos tener una visión más exacta de la realidad? Para América Latina, dicho punto lo constituye actualmente el lugar de los pobres. Y por lugar de los pobres, entendemos la causa de los pobres, su existencia sacrificada, su lucha, sus intereses referidos a la vida, al trabajo, a la dignidad y al placer. Los pobres constituyen las grandes mayorías y las cuestiones que ellos suscitan afectan a todos los hombres, por eso nadie puede permanecer indiferente ante el grito del oprimido que pide pan y liberación. Asumir el lugar del pobre constituye el primer gesto de solidaridad. Asumir el lugar del pobre supone un esfuerzo por ver la realidad desde su óptica, y entonces queda perfectamente claro que la realidad debe ser transformada, porque es demasiado injusta para la mayoría de los hombres, a los que empobrece y margina. El lugar del pobre nos obliga a establecer un orden de prioridades de los problemas que es preciso afrontar. En primer lugar, la vida y a continuación los medios de vida, como son el trabajo, la salud, la vivienda, la educación. La gran lucha de los hombres es la lucha por un poco de pan conquistado mediante el trabajo, viviendo sobre un suelo propio, bajo un modesto techo y con un mínimo de participación social obtenida mediante la educación. Asumir el lugar del pobre nos permite descubrir la fuerza, la capacidad de resistencia y la dignidad de las luchas de los pobres, los cuales no son tan solo seres que padecen privación, sino que son además agentes de su propia vida y subsistencia, productores de su propia dignidad y liberación. El continente sudamericano vive como desde los días de su descubrimiento. Depende de otros que no hacen más que despojarlo, violentarlo y dejarle medio muerto. En 1552, Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, describía las dos actitudes fundamentales de los colonizadores. La primera la constituyen las guerras injustas, crueles, sangrientas y tiránicas. La segunda sigue la misma lógica de violencia, opresión de los seres humanos con la más dura, horrible y áspera servidumbre a la que nunca fueron sometidos hombres o animales. Entre 1545 y 1563 eran bárbaramente destruidas las grandes culturas testimonio de Centroamérica y de México, hasta el punto de que en 50 años se redujo la población de aquella zona a tan solo una novena parte. Se calcula que en 1532 había en México cerca de 17 millones de indígenas. Pues bien, en 1580, 17 años después, tan solo quedaban unos 2 millones. El viacrucis latinoamericano tiene demasiadas estaciones. Algunas de ellas son llamadas traumas a lo largo de los siglos de los mexicanos. La contradicción de las sociedades latinoamericanas es de todos conocida. En palabras de Juan Pablo II, la creciente riqueza de unos pocos va paralela a la creciente miseria de las masas. Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. En la expresión opción preferencial por los pobres, lo de pobres se refiere a la pobreza en el sentido que la considera como el más devastador y humillante de los flagelos, y piensa que no se trata de una etapa casual, sino del producto de una determinada situación y estructuras socioeconómicas, sociales y políticas. Pobre posee un sentido histórico muy concreto que no es metafórico o espiritual, sino muy real.